presencia. Hacemos el llamamiento, que ya se encuentra entre nosotros, a don Ángel Luis Gonzalo Pérez, efectivamente, y le damos la bienvenida. Buenos días. Y como le he explicado, pues pasaremos seguidamente, inmediatamente ya, a la intervención por parte de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Buenos días, señor Gonzalo. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Enhorabuena por su candidatura y por su perfil y su proyecto, muy sencillo, de forma muy sucinta. Nos interesa mucho saber cuál es su propuesta de financiación para Radio Televisión Española, lo que menciona en su proyecto, su posicionamiento, su visión sobre qué debería contener no solo la ley, sino el contrato programa también, esa criatura casi mitológica, y sus propuestas de programación para televisión. ¿Cómo haría usted frente a la debacle de audiencias con producción interna, con producción externa, con producción interna pero con colaboración externa? ¿Qué conceptos defiende usted en este sentido? Y, por último, ¿cómo valoraría usted o cómo salvaguardaría usted la injerencia política en Radio y Televisión Española? Muchas gracias y bienvenido al Congreso de los Diputados. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Buenos días y bien llegado, señor Gonzalo. Enhorabuena por su candidatura, su proyecto, la trayectoria también que le avala. Su proyecto nos ha suscitado alguna pregunta, si tiene tiempo a responder en su exposición. Una de las preocupaciones de mi grupo tiene que ver con la transparencia y, en ese sentido, usted habla de una contabilidad analítica en pro de esa transparencia. Si quiere desarrollar un poco más, esto nos ha interesado. También nos ha interesado lo que tiene que ver con la propuesta que hace de Consejo Asesor Externo, que estaría compuesto, claro, al final el sesgo es inevitable, ¿no? Estaría compuesto por personas expertas de distintos ámbitos, de la economía, de la filosofía, de distintas áreas de conocimiento, pero también cuéntenos un poco cuál sería, entendemos la función, pero bueno, si nos quiere desarrollar un poco más. Y por último, nos interesa mucho la situación de la plantilla del ente público de comunicación de Radio Televisión Española. Nos preocupa la situación de centenares de trabajadores y trabajadoras interinas en este momento y entendemos, de hecho, que es un síntoma de un problema estructural dentro del ente. ¿Cuáles son? Porque quizás es como no lo hemos visto especialmente desarrollado y queremos conocer su postura. ¿Cuáles serían las acciones a acometer respecto a las relaciones laborales, a los derechos de las y los trabajadores del ente? Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Buenos días, señor Gonzalo Pérez. Usted tiene un perfil técnico y creemos que Televisión Española, además de tener buenos profesionales del periodismo, pues también es necesario que tengan perfiles técnicos los futuros miembros del Consejo. Y usted encaja con esta idea. Usted en su proyecto, de hecho, realiza un análisis exhaustivo desde el punto de vista económico y técnico y realiza una comparación entre Televisión Española y la televisión pública francesa y la británica. Y afirma que Televisión Española es la que peor audiencia cosecha, es la televisión pública que mayor porcentaje de subvenciones recibe, la que menos ingresas por venta de productos logra y también la que mayor porcentaje de contratación externa tiene. Y nos gustaría que nos explicase, si usted fuese consejero de Televisión Española, qué cambios realizaría, plantearía para que Televisión Española fuese económicamente viable y costase menos a los españoles. Y, por otro lado, también nos gustaría saber por qué cree usted que Televisión Española tiene menos audiencia que la televisión francesa o la británica, y también nos gustaría saber si usted considera
que la producción externa de la Radiotelevisión Española es excesiva, como denuncian algunos trabajadores de la cadena pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Gonzalo. Le damos la bienvenida a esta comisión de nombramiento por parte del Grupo Parlamentario Popular y le agradecemos su concurrencia al concurso. Como sabrá, si ha seguido las sesiones, desde nuestro grupo parlamentario venimos planteando 3 cuestiones sobre las que poder reflexionar a todos los comparecientes. La primera que le plantearíamos sería, esta es la última etapa ya del concurso público de Radio y Televisión Española, la que se celebra en el Parlamento, y por fin se va a dar por finalizado una etapa de provisionalidad, de excepcionalidad en Radio y Televisión Española. No queremos que nos valore esa etapa, sino todo lo contrario, en positivo y de futuro. ¿Cómo ve usted el horizonte de Radio y Televisión Española tras la elección que va a tener a su juicio en estos próximos meses? En segundo lugar, nos gustaría conocer, por su parte, qué argumentos daría para poder evitar que Radio Televisión Española esté siempre en el foco de la polémica y que alcance sus mayores cotas de rentabilidad social y de prestigio público. Y, por último, como es usted conocedor, en este momento la situación del marco audiovisual es de privadas, públicas, plataformas que compiten entre ellas y que Radio Televisión Española a lo largo de estos últimos tiempos, estos últimos años, ha perdido audiencia que entre otras cosas son los propios accionistas, los propios españoles que somos accionistas de la Radio Televisión Española Pública. ¿Cómo cree usted, o de qué forma cree que debería de enfocarse esta nueva etapa precisamente para recuperar a los propios accionistas a que vuelvan a valorar Radio Televisión Española como en otros momentos de su historia? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Buenos días, señor Gonzalo Pérez. Bienvenido. Desde el Grupo Socialista estamos planteando a todos los comparecientes la misma cuestión. Damos la oportunidad que nos destaque los 3 retos y las alternativas que considera más esenciales si alcanzara el puesto en el Consejo de Administración. Quizás en su caso, que hace un análisis bastante interesante, comparativo con France Telecom y con la BBC, especialmente en el tema de la financiación y el coste del mantenimiento de este servicio público, y una cuestión que también estamos planteando todos relativa al papel como vertebrador territorial de Televisión Española a través de su estructura de centros territoriales. Alguna referencia hace en su proyecto a la potenciación de las lenguas y la descentralización informativa, pero si pudiera ampliar algo al respecto. Gracias. Muchas gracias. Ya para finalizar la comparecencia tiene la palabra el señor don Ángel Luis Gonzalo Pérez, candidato al Consejo de Administración de la Corporación RTV. Tiene usted 10 minutos. Buenos días, señorías. Gracias, señor presidente. Antes que nada, querría que se transmitiera a la presidenta del Congreso de los Diputados y a toda la mesa el hecho de haber reseteado y llevado a la casilla de salida este proceso. Un proceso en el que algunas profesiones de las muchas que fuimos convocadas en su momento, nos vimos en distintas etapas de este proceso, nos vimos expulsadas de facto de la posibilidad de acceder a ese Consejo de Administración. El hecho de que se haya llevado el proceso, como digo, a la casilla de salida, me lleva a la necesidad de defender, y nunca mejor dicho, defender mi candidatura en este momento. Para ello no tengo más remedio que repasar la historia desde el principio para aquellas otras de sus señorías que probablemente no estaban en el Congreso de los Diputados en el momento original de la convocatoria y por lo tanto no vivieron la historia completa y que han mostrado su sorpresa por cómo se está desarrollando este proceso, ya que si hay 20 personas que fueron preseleccionadas se muestran perplejas respecto a qué se hace aquí si ya hay 20 personas. Bueno, pues señorías, con su permiso voy a repasar esa historia.
Este es un concurso en el que se buscaba, dentro de la sociedad civil española y de la Unión Europea, puesto que el Consejo abarcaba todo eso, se buscaba aquella parte de los profesionales que, teniendo un título y una capacitación para gestionar empresas al más alto nivel, pudieran ser aprovechadas para ayudar a otras profesiones, por ejemplo la de periodistas, a la hora de regentar esta empresa. Pero estamos hablando de gestionar una empresa. Sin embargo, desde el primer momento, debido a que al final de la legislatura número 12, en la que se había decretado el que se convocara a los consejeros mediante un concurso público para cambiar, digamos, la tradicional manera de nombrarlos antiguamente, probablemente porque en aquel momento hubo una tensión política más de lo normal, ya que acabó la 12 legislatura con una nueva mayoría parlamentaria, un nuevo gobierno, pero no el cambio en el propio Parlamento. Puede que ocurriera por una precipitación o por algún otro motivo el que las reglas de juego empezaron a preocuparnos a los que nos estábamos intentando presentar a esto. ¿Por qué? Pues porque en la propia convocatoria inmediatamente se aludió a que solo se admitirían aquellas propuestas que tuvieran que ver con el sector de la comunicación. Eso a un ingeniero de telecomunicación no le preocupó demasiado. Pensé que eso sería algo previsto probablemente para caso de empate entre personas. Si hay dos personas que tienen los mismos méritos y uno de ellos ha trabajado 30 años dentro de Radio Televisión Española o en otros sitios con responsabilidades de alto nivel, sería lógico que se decantara de ese lado. Pero tal como se redactó, parecía que se quedaban fuera todas las demás profesiones que no fueran ingenieros de telecomunicación o periodistas. Bien, hubo un segundo acto en el que ya la cosa se complicó un poco más, y es cuando el llamado comité de expertos, que fue convocado y fue nombrado por los procedimientos, digamos, anteriores de mayorías parlamentarias, cuando ese comité de expertos elaboró el baremo, la entrada del baremo cambió absolutamente la naturaleza del concurso. ¿Por qué? Pues porque en una relación de méritos en que se habían ya troceado los méritos de los concursantes, introduciendo 4 conceptos que solo eran aplicables a periodistas y eventualmente deberían haber sido aplicables a ingenieros de telecomunicación, pero no, lo fueron solo a periodistas. Cuando el llamado comité de expertos introduce el baremo, ese baremo destrozó completamente la naturaleza de este concurso. ¿Por qué? Pues, señorías, porque en ese baremo se primaba con hasta 60 puntos posibles solo a la profesión de periodismo y se dejaba en ese momento de facto fuera al resto de las profesiones. Por si fuera poco, dado que ese comité no conocía, lógicamente, las personas a las que estaba juzgando, precisamente en los 2 conceptos más importantes relacionados con el ejercicio del periodismo y el ejercicio dentro de Radio Televisión Española, volcaron la mayoría de los puntos, hasta tal naturaleza que, como digo, en ese baremo se podían adjudicar hasta 60 puntos a periodistas y ningún punto a no periodistas. Ustedes todos tienen 3 documentos míos que seguro que han leído con detalle: el proyecto, mi historial y el documento del 17 de mayo de 2020 que envié no solo a todos ustedes, sino a todos los portavoces de todos los partidos políticos presentes en la Cámara, que no están hoy presentes aquí. No necesito dar más explicaciones porque ahí se detalla todo con gran minuciosidad. El hecho es que el comportamiento, por lo tanto, de ese comité, señorías, fue destructivo para la idea principal que inspira a este procedimiento.
no conocían a las personas, pero sí, como digo, cargaron esas puntuaciones solo en la profesión de periodista. Nos perjudicaron a muchos, pero estaban perjudicando indirectamente también a la propia profesión de periodismo, que es fundamental, es esencial para la democracia y sobre todo en una época como en la que vivimos, donde todo es fake. Y un buen periodismo es imprescindible para el buen desarrollo de la democracia, como es evidente y todos conocemos. Entonces yo me he permitido reflejar en números y ruego que se distribuyan, no sé si no se ha hecho ya, unas tablas que aporto aquí, se están distribuyendo ahora. Los ingenieros tenemos la costumbre de reducir las cosas a números. Calculamos los tiempos, los costes, calculamos todo. Porque los números, señorías, no engañan. 2 más 2 en el sistema decimal siempre son 4. De manera que si yo reduzco a números lo que ha pasado, se entiende muchísimo mejor. Perdonen, digamos, casi la impertinencia del título, pero es que, de alguna manera, los que nos sentimos frustrados tenemos que drenar esa frustración hacia afuera, manteniendo las formas y la educación, pero la firmeza en el fondo. Todas las cifras que se manejan ahí están en el Boletín Oficial del Estado, en el que se publicó precisamente la resolución final del Comité de Expertos. Como ven, formación, ejercicio profesional, etcétera, etcétera. Las pintadas en amarillo son las que solo se adjudicaron a los periodistas. El resto son las que, lógicamente, deberían haber sido las únicas que contaran aquí. Otros méritos, diagnósticos, proyecto, etcétera. Y por supuesto, el historial profesional. Pues bien, lo que yo he hecho para no significar a las personas, he prescindido de la persona que sacó el número 1 en esa clasificación por razones de respeto personal, pero me estoy refiriendo a las 20 personas que van desde el número 2 hasta el 21. Son 20. Y lo que he hecho es acumular en la línea de abajo de cifras pequeñas la puntuación que el comité dio al conjunto de todas esas personas. Y como eran 20, dividiendo por 20, salen las medias, esa media 20 que aparece en la línea intermedia. Señorías, fíjense en la formación. Ese comité decidió que el título de ingeniero de telecomunicación no es válido para dirigir una empresa de comunicación. 0 puntos. Me deben 3, porque ese título lo tengo, pero no los voy a tener en cuenta. Entonces, si vemos las distintas casillas y acumulamos a la casilla de total, vemos que el total por todos los conceptos que recibieron estas 20 personas que están delante de mí, muy delante de mí, en la clasificación final del comité, recibieron un total de 73 puntos. Pero si a esos 73 puntos de media le resto la suma de todos los puntos amarillos, me dará la prima, y la prima en amarillo es de 48,8 puntos de media para cada uno de ellos. Si le resto la prima, como sería lógico hacer, se quedan en 24,6 de puntuación media final. La mitad de la mía, señorías, y eso que me deben los 3 puntos de la titulación de ingeniero. ¿A dónde nos lleva esto, señorías? Pues que yo no he tenido más remedio que compararme con esas 20 personas que han sido dadas como el resultado, digamos, profesional y lógico, y resulta que si me comparo con esas 20 personas, mi candidatura es la primera, con mucha diferencia. Vean algunos otros casos significativos. Diagnóstico de Red Televisión Española. 4 puntos obtuve yo. 1,5 la media de todas esas personas que han trabajado 10, 20, 30, 40 años en Radio Televisión Española. Pero vamos a ver, es que estando dentro no se ven los problemas que ellos mismos dicen tener y que desde fuera se observan en comparaciones de todo tipo. Bueno, pues parece que estaban muy lejos de eso. El proyecto, señorías, vamos a ver, mi proyecto sería, lo digo con todo el respeto y con la mayor cantidad de humildad que soy capaz de poner en juego, sería, caso de tener su favor, el primer contrato-programa que se hiciera en la historia reciente de Radio Televisión Española desde 2006 para acá. No se ha hecho ninguno. Este tiene la estructura de un contrato-programa y cuando lo explique a continuación verán sus señorías que la mayoría de las preguntas que me han hecho están ahí claramente contestadas. Bueno, pues
cómo en mi proyecto no lo valoraron adecuadamente por una razón, señoría, es que los miembros del comité de expertos a cuyo peritaje se acudió para valorar nuestras propuestas, esos miembros, ninguno de ellos era experto en gestión empresarial, no lo eran. Eran excelentes, y lo son, excelentes periodistas que han hecho excelentes carreras profesionales en lo suyo, pero no en la gestión. Alguien que no es especialista en la gestión es muy difícil que pueda valorar un proyecto de gestión. Es muy difícil, y viceversa. Yo no podría valorar adecuadamente un proyecto de contenidos, pero es que esto era para gestionar la empresa, no para gestionar los servicios informativos. Pues bien, permítanme, y señorías, los que no estuvieron en el origen y entonces pensaban que este era un ejercicio no arbitrario, como ha resultado ser, explíquense ahora por qué estamos aquí todavía. Estamos aquí por todo ese conjunto de cosas. Y a partir de este momento, a mí me gustaría, insisto, con todos los respetos y toda la humildad, que tal como la mesa ha decidido, reseteando el proceso, se reseteara totalmente. Luego pediré, o lo hago ya, si me lo permite. Debes de ir resumiendo y concluyendo, si han Sí. pasado con creces su Bueno, tiempo. apelo a la tradicional generosidad en el uso del reloj que ha hecho la Presidencia en todo momento. Señorías, permítame de todas formas decir un acontecimiento en el que yo participé muy someramente. 23 de febrero de 1981. Soy decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Estamos reunidos en Junta y nos enteramos de lo que estaba ocurriendo aquí. Redacto un comunicado, se lo ofrezco a los demás decanos de Colegio Profesional de Ingeniería, otros 8, y me dicen que no se adhieren porque no es el momento. Yo lo envié al Palacio de la Zarzuela, al Palacio de Moncloa, a esta casa que no sé dónde llegaría, y a varios periódicos de tirada nacional. Meses después supimos que parece ser que había sido el único decano de colegio profesional de ámbito estatal que había hecho eso. Ahí les demuestro, señoría, mi compromiso con el servicio público, la democracia, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿por qué me he presentado yo a y apelo a su generosidad, señoría? ¿Por qué me he presentado a este proyecto? Porque estoy en mi sector. Los ingenieros de telecomunicación llevamos 100 años en este país, en este sector, la radio, la televisión, las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo saben por mi currículum. Segundo, porque cumplo el artículo 14 de la LRTV, es decir, tengo acreditada experiencia en gestión de alto nivel por más de 20 años. La ley solo exige 5. En tercer lugar, porque según dicen los de dentro, según piensan los de fuera y según dicen las instituciones que fiscalizan Radio Televisión Española tiene un enorme déficit de gestión, lo dicen ellos, yo simplemente lo recojo. Me he leído cientos de páginas de los informes del Tribunal de Cuentas, de la IGAE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Intervención Delegada de Hacienda y la SEPI, y todos coinciden en que en Radio Televisión Española hay una ínfima producción, hay una descoordinación tremenda entre los distintos departamentos, hay escasos procedimientos y poco eficaces, hay un descontrol y una opacidad en las subcontrataciones y incluso en algunos aspectos está fuera de la ley. No se ha cumplido en los consejos el artículo 14 de la LRTV, no se ha hecho ningún contrato programa, no se ha aplicado la contabilidad analítica, la producción propia tiene unos niveles bajísimos, y a pesar de que es una de las entidades más controladas de toda España. Pues bien, ¿qué es lo que yo propongo? Pues propongo un proyecto que, en primer lugar, quiero vincular a dos principales mensajes. Primer mensaje: no puede haber un servicio público eficaz sin una gestión eficiente de sus recursos económicos, humanos y técnicos. No puede haberlo. Los servicios públicos que no están bien gestionados no pueden ser eficaces, y parece ser, por lo que dicen todos, que Radio Televisión no lo es. Yo sí que tengo un sueño, pero es casi utópico, pero en fin. El sueño es convertir a Radio Televisión Española en la voz más fiable del panorama audiovisual de habla española. En tiempos de fake news, la voz de Radio Televisión Española tiene que ser la referencia internacional para los 483 millones de personas que en el mundo tienen como primera lengua oficial el español.
¿De qué manera se haría eso? Pues miren, en primer lugar, yo lo que propongo es un cambio de cultura. El ente público era ente público, pero ahora es una empresa pública, una sociedad mercantil estatal. Empresa pública, y las empresas hay que gestionarlas como empresas. Y las personas que están dentro, me da la sensación de que no han cambiado todavía su mentalidad. Les han llegado a decir a ustedes aquí, casi repetitivamente, muchas de las personas que han concurrido con largos años de experiencia en Radio y Televisión Española, que sean ustedes los que les garanticen 1.300 millones de euros de financiación, 1.300 millones para siempre, actualizados con el IPC, y que ellos ya saben cómo utilizarlos. No saben, no lo han sabido hacer, no se ha hecho, han convivido con una situación, según ellos mismos dicen, en que hay un déficit brutal de gestión. Pues bien. Señoría, lleva 17 minutos. Termino, señoría. Lo digo porque debe de ir concluyendo. Termino. Pues voy directamente a la financiación. Yo cometí un error en mi proyecto en 2018 y pido excusas y entono el mea culpa. Dije que era compatible la financiación con la propaganda, digamos, con los anuncios, con la financiación interna. No, rectifico. Un servicio público como este no puede estar pendiente de la publicidad. Porque si quiere ser un servicio público y prestar servicio a los 47 millones de accionistas que tiene que reflejar los problemas de los accionistas en todo caso. Y si tiene en un momento dado que hacer un programa para defender a esos accionistas de los abusos que puedan cometer grandes empresas, no puede ser que esas grandes empresas estén al mismo tiempo financiando. Rectifico, me equivoqué. ¿Cómo se hace? ¿Cómo haríamos? Termino ya, señoría. ¿Cómo haríamos entonces, como se hace en una empresa? Disminuir los gastos y aumentar los ingresos, es de cajón. ¿Cómo disminuimos los gastos? Pues dejando de contratar tantísimo, más del 70% que se contrata fuera. Por cada 100 millones que consigamos quitarle a la producción externa, estamos quitando 100 millones de necesidad de fondos públicos, porque los puedo hacer con mi plantilla, que está infrautilizada y está desmotivada, señorías, está muy desmotivada. Por lo tanto, por cada 100 millones le ahorro 100 millones al Estado. Y si de esos 100 millones además consigo vender 50 en productos, le estoy ahorrando 150. Y por ese paso, al cabo de 3 años, puede que haya ahorrado 200 o 300 millones al erario público. Papá Estado va a tener problemas, le van a hacer un ERE al papá Estado, porque va a tener muchos menos ingresos y mucha menos capacidad de financiar una empresa como esta. Por lo tanto, ese es el proceso. Y para eso hay que contar con la plantilla, hay que implantar un sistema por objetivos, hay que movilizar a la plantilla, hacer planes de desarrollo profesional que no existen y orientarlos con esos objetivos y que vean que cumpliendo los objetivos ganan más dinero y ganan más estatus, por supuesto respetando la paridad de género en todos los casos como es evidente. Señoría, esa es la forma. Debe terminar. Son 20 minutos ya lo que ha consumido, también por respeto al resto de sus compañeros que lo requieren. Discúlpeme. Se lo agradezco mucho, muchísimas gracias y buenos días.